vamos a volver a conectarnos con la serie de Juan. Vamos ahí al capítulo 14 para que lo tengáis abierto. Vamos a hacer un pequeño repaso. A mí me gusta hacer un pequeño resumen para que refresquemos la memoria. Nos quedamos allí en el aposento alto con el Señor, ¿lo recordáis? Quien una vez hubo cenado, él tomó una toalla, un cuenco y lavó los pies de sus discípulos, ¿lo recordáis? Haciendo ese precioso ejemplo, un precioso ejemplo de absoluta humildad. El Señor es la muestra absoluta de humildad. Él lavó allí los pies, sus discípulos, y les enseñó cómo se debe ser en el reino de Dios, ¿no? Aquel que quiera servir debe ser el último, y él fue ejemplo de esto. Esta noche, hermanos, en la cual se llevó a cabo la última cena, porque en el aposento alto se llevó a cabo esta última cena, en la misma noche en que Jesús lavó los pies de sus apóstoles, observamos cómo Satanás entró en el corazón de Judas, ¿lo recordáis? Lo tentó y luego le abrió la puerta, Satanás entró en su corazón y Judas dejó ver su rostro verdadero. No era más que un traicionero, así que fue a vender al Señor por unas cuantas monedas de plata. Pero vimos también, hermanos, como hasta el último momento nadie sospechaba de Judas. Estuvimos observando el currículum de Judas, ¿lo recordáis? Era uno de los 12, un hombre de máxima confianza y hasta el momento no daba ninguna señal de ser un traidor o un corrupto. Pero en ese momento Jesús lo reveló, ¿no? Así que aquel hombre de la máscara dejó ver su peor rostro, el rostro de un corrupto, y de un falso creyente. Bien. También observamos cómo Juan adoptaría más adelante esa frase, esa palabra tan bonita de Jesús, hijitos. Estuvimos viendo cómo Jesús nos llama a nosotros sus siervos, sus amigos, pero también sus hijitos. Esa forma cariñosa y bonita que tiene el Maestro de tratarnos a todos sus hijos. Hoy, hermanos, entraremos en el capítulo 14 y estaremos observando algunas cosas de verdad, hermanos, muy importantes en la vida del creyente. Así que, ya que tienes tu Biblia abierta, ya hemos orado, vamos a leer los primeros 14 versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Dice así la palabra, hermanos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bien, hermanos, hasta ahí la lectura de estos versículos. Creo que es fácil deducir que en este momento los discípulos comienzan a entrar ya en la absoluta desesperación. Su mundo comienza a colapsarse. Ellos ven cómo el hombre de confianza, el tesorero, deja ver su rostro verdadero y va y vende al Maestro. El mundo de estos discípulos, hermanos, comienza a colapsarse. Ellos han estado unidos durante 3 años y ahora simplemente comienzan a sospechar de que ya no podrán andar más juntos. Así que ellos ven a Judas, que es el traidor, pero luego también observan la declaración de Jesús a Pedro. Me negarás antes de que el gallo cante. Así que también observan cómo este líder impetuoso, ¿no? Como lo era Pedro, un hombre valiente, un líder apasionado, pues va a probar aquello que la Escritura diría más adelante. Cuidado, el que crea que esté firme, cuidado que no caiga.
Y esto lo pudo probar Pedro en su propia carne. Así que Jesús puede ver ya el corazón de sus hijitos, ¿no? Como lo diría un poco antes. Y ve en sus ojos, hermanos, ve en sus corazones un montón de dudas y temores. Y comienza, hermanos, esta parte del discurso, viendo esa situación en la que se hallaban sus discípulos, comienza esta parte del discurso con esta manera tan preciosa. No se turbe vuestro corazón. No tengáis miedo de lo que sea que haya de venir. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hermanos míos, estas palabras son también para todos nosotros, los hijos de Dios. Ovejitas de su redil. Todos estos ejemplos que vemos aquí, todas estas experiencias con falsos creyentes, todas estas experiencias con líderes que fallan, deben recordarnos a nosotros que nuestra confianza no puede y no debe estar puesta en los hombres, hermanos, sino en Cristo, en el Cristo que no falla. Todos aquí, hermanos, sin excepción alguna, somos falibles. Somos falibles, vamos a fallarte. Intentaremos que no sea así. Intentaremos esforzarnos por llevarnos bien y por no fallarle a nadie, ¿verdad? Pero quizá en el momento en que tú más necesites a un hermano, a tu pastor o a algún líder de la iglesia, puede ser que en algún momento no esté. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Te vas a desanimar? No, no puedes venirte abajo, porque nuestro amado Salvador ya nos previene que los hombres pueden fallar, pero que Él no. Así que dice de nuevo, no se turbe vuestro corazón. No os turbéis. Si el día de mañana un líder de esta iglesia te falla, Dios no lo quiera. Si el día de mañana descubrimos que entre nosotros hay un falso creyente y se va de la iglesia y se entrega al mundo, Dios tampoco lo quiera, hermanos. Rogamos que no sea así. Hermanos, no miréis al hombre. Mira directamente a Cristo y no se turbará tu corazón. Esa es la clave para que no se turbe tu corazón. Jesús nos lo advierte, como lo hizo a su grupo de amigos cercanos, momentos antes de empezar el caos. Creed en Dios, creed también en mí. Estas cosas os van a pasar, pero creed que yo soy. Creed que yo soy el Cristo. Hermanos, el Señor ciertamente no va a dejar a su pueblo. Nunca lo ha hecho. Jamás. Nunca ha habido un ser humano que pueda decir que Dios le ha fallado. Nunca habrá ni ha habido un ser humano que diga, en esto que Dios me prometió, Él me falló. Cuidado, porque a lo mejor no fue una promesa de Dios. Esto no lo va a pensar al menos un hijo de Dios que entienda bien lo que es la soberanía de Dios. Dios nunca ha fallado a nadie. Y yo sé, hermanos, que en ocasiones tenemos esa especie de sensación de abandono. Cuando estamos en medio de la prueba es como si el Señor estuviera lejos de nosotros. ¿Nunca os ha pasado? Como en el momento más duro de tu vida estás buscando al Señor y lo único que obtienes de Él es su silencio. A veces ni siquiera su consuelo, no lo puedes sentir. Pero hermanos, son solo nuestras sensaciones. El Señor está ahí. Y estaba pensando en esto y también en la peli que vimos con los jóvenes hace unas pocas semanas, la de Dios no está muerto 2. Allí la protagonista está en una situación muy difícil. Ella es profesora, la están acusando de algo que ella no hizo con maldad y ni siquiera era malo, pero la estaban acusando por decir una expresión acerca de Cristo, así que van a por ella. Quieren destruir su carrera y quieren meterla presa si pueden. La quieren destruir. Así que ella tiene una conversación con su abuelo porque está a punto de perderlo todo. Y él dice, abuelo, normalmente cuando oro casi puedo tocar a Dios, casi puedo estar con Cristo y sentir su presencia, pero ahora que estoy en medio de la tribulación, no lo noto. Es como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros, dice ella. Y el abuelo, unas palabras tan sabias, hermanos. Mira, nieta, no me acuerdo cómo se llama. Tú mejor que nadie debes saber que cuando el alumno está en medio de la prueba, el maestro está en silencio. Tú mejor que nadie debes saber que cuando hay chicos en exámenes, el maestro está ahí, casi quiere responder las preguntas por ellos, pero debe estar en silencio. Y hermanos, es lo que hace el Señor con nosotros. Si tú estás notando que Dios está lejos, realmente no está lejos, pero puede ser que permanezca en silencio. Porque en medio de la prueba el Señor quiere obtener algo de ti, tu corazón. Quiere santificarte. El Señor está ahí. Nunca ha dejado de estarlo. De manera, hermanos, que ahí tenemos a nuestro Señor presente, siempre con sus oportunas palabras de ánimo. No se turbe vuestro corazón. Aquí estoy y estaré con vosotros hasta el fin de los días. Esa es su promesa. Y además, hermanos, y como si fuera poco, esto es maravilloso,
Para animar aún más a sus débiles discípulos, Jesús les hace una grandísima promesa, que es la que encontramos en el versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué palabras de ánimo y de aliento, hermanos. Jesús agrega aquí otro factor que va a infundir ánimo y aliento en el corazón de sus discípulos. El Señor, en el capítulo 13 de Juan, ya pasamos por ahí, en el versículo 33, el Señor les dice, me voy. Y a donde yo me voy, vosotros no podéis venir. Al menos de momento. No podéis venir. Pero volveré a vosotros, confiad, y os introduciré en las moradas celestiales que están preparadas para vosotros. Hermanos, ¿qué son realmente esas moradas celestiales? ¿Cómo os la imagináis? He estado leyendo, hermanos, todos estos días, pensando en este pasaje. He estado apuntando ideas, meditando, leyendo comentarios, escuchando predicaciones, porque me gustaría ser lo más preciso que pueda al definir este aspecto. Las moradas celestiales, ¿qué son las moradas celestiales? Muchas veces leía este texto y lo primero que se me venía a la mente era imaginar a Jesús en el cielo, construyendo y preparando mansiones celestiales en una ciudad al puro estilo de Apocalipsis. ¿Lo recordáis? Qué bonita es como la describe: calles de oro, mares de cristal, muros de piedras preciosas, el árbol cuyo fruto no perece, y me imaginaba a Jesús allí construyendo, ¿no? todo aquello. Y esas manos es quizá la imagen que muchos de nosotros tenemos cuando leemos este texto, el cómo nos lo imaginamos. Cuando lo leemos con simpleza, quizá nos lo imaginamos así: Jesús edificando habitaciones. Y esta expresión, hermano, muchas moradas, puede significar dos cosas, ¿no? Una de ellas es que si bien es un sitio en el que estaremos en las moradas de Dios, o sea, cerca de Dios, pero también puede significar que hay sitio para todos. Muchas moradas, hay sitio para todos los hijos de Dios. No hay ninguno de los hijos de los elegidos que vaya a estar fuera de la presencia de Dios. Sin embargo, hermanos, si notamos de nuevo el énfasis que está aquí demarcando nuestro texto, observamos que el acento, que el punto, que el protagonismo está dirigido hacia el Padre. Obsérvalo de nuevo ahí en el versículo 2. En la casa de mi Padre. En el versículo 10, rápidamente. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y versículo 12 también, la parte B. El que en mí cree, las obras que yo creo también hará, porque yo voy al Padre. ¿Veis, hermanos? El énfasis está en todo momento en el Padre. Notamos que el énfasis está en Él. Así que a lo mejor ponemos más el énfasis en las moradas celestiales, en las habitaciones celestiales, y en ocasiones, hermanos, nos despistamos pensando más en las cosas, en los lugares, que en aquel que lo llena todo en todo. El énfasis del texto está más que en las moradas, en el Padre mismo, ¿no? Felipe se encontraba un poco despistado, ¿no? Le pide a Jesús: oye, muéstranos al Padre, ¿no? Muéstranos al Padre. Si el énfasis está en el Padre, muéstranos al Padre, pues, Jesús. A lo que Jesús le responde: Felipe, tú todavía no te has enterado mucho, Tanto tiempo llevamos juntos y no lo has entendido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve a Dios, porque yo soy Dios. Felipe, la vista, el acento, el protagonismo en mí. Yo soy el camino que dirige hacia el Padre. Y es que, hermanos, así debería regirse nuestra vida, poniendo más el acento, el protagonismo, el punto en el Padre, en la mira en aquel que todo lo llena en todo, en Dios, más que en el lugar, más que en las circunstancias, más que en las situaciones, hermanos. La vista en el Padre. Mira, decía Sugel Michelin, es un pastor al que suelo consultar, en un sermón en el que él hablaba de asuntos muy parecidos a estos. Dice así, cito: que nadie se imagine a Jesús como dirigiendo una constructora celestial. Las moradas, hermanos, ya están allí, ya están edificadas. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya están.
Ya están ahí. Y luego él cita a Mateo 25, en el versículo 34. Allí el contexto es el juicio de las naciones. El Señor va a traer juicio, va a dividir las cabras de las ovejas y dice el texto que Dios dice a las cabras, a los creyentes: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino, hermanos, esas moradas ya están preparadas desde antes de la fundación del mundo para el número exacto de elegidos, de todas aquellas personas que Cristo por su sangre había de comprar. Entonces ya estaban allí. Pero, dice Michelin, no había lugar preparado para nosotros. Es decir, el sitio estaba, pero el lugar para nosotros no fue preparado hasta que nuestro pecado fuera removido. Fue hasta que el Señor Jesús vino a esta tierra, llevó a cabo su sacrificio, resucitó de entre los muertos y ascendió en gloria. Entonces Jesús atraviesa esto y va y prepara morada para nosotros. De ahí esa respuesta del Señor: voy ahora a preparar las que ya están hechas, las voy a preparar para vosotros. Hermanos, qué bueno es para nosotros poder tener un entendimiento correcto de dónde debemos más bien poner la mirada. En el Señor, no en el lugar, no en las circunstancias, en Dios. Ahora bien, dicho esto, hermanos, dicho esto, y estando convencido de que ahora hemos entendido un poco mejor este punto, de que ya no estamos pensando tanto en si va a ser muy alta mi casa en el cielo, sino más bien en que voy a estar cerca del Señor. Las moradas nos enseñan la cercanía a Dios. Y las muchas moradas nos enseñan que hay sitio para todos, no va a estar nadie fuera. Pero solo permíteme tomar esta figura de las mansiones celestiales, permíteme, para provocarte unas cuantas preguntas, para que te respondas ahí en el corazón. Si tuviéramos tan solo un vistazo de las moradas que Cristo está preparando para todos nosotros, los elegidos, si tuviéramos un vistazo de aquellas moradas, ¿vivirías más y mejor para Él? ¿Y te esforzarías para ser más fiel a tu Rey y para alcanzar estas moradas lo antes posible? ¿Qué le responderías al Señor así? Al Señor ahí. Y de ser así, lo único que te motivaría a vivir para Dios si tuvieras ese vistazo sería solo la recompensa, el galardón, tu mansión en el cielo, o Él, o trabajar para Él porque entiendes que simplemente Él lo merece. ¿Qué harías tú con un vistazo de las cosas que ocurren allí? Hermanos, si tuviéramos tan solo un vistazo, mira, vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos que estás construyendo aquí en esta tierra la casa de tus sueños y que tienes los recursos para construirlo, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis soñado alguna vez con una casa en Amurrio, en el campo o donde sea? Imagínate que estás construyendo la casa de tus sueños y tienes los recursos para hacerlos, ¿no? El día que ponen los cimientos, tú vas y lo ves. Ya estás allí, ya tienes los planos en tu cabeza, ya vas a saber exactamente de qué color va a ser la baldosa del baño, ¿no? Ya te estás proyectando a la casa de tus sueños. Sueñas con los planos de la distribución, vas el día en que ponen los cimientos, vas yendo regularmente para ver cómo avanza la obra. Así que te esfuerzas más y más para trabajar para esta casa de tus sueños, porque es la casa de tus sueños, ¿no? Hermanos, si aplicáramos esta ilustración de cómo nos comportaríamos con la casa de nuestros sueños aquí en la tierra, a las moradas que ya están construidas en el cielo, te aseguro que estaríamos pensando muchísimo más en las cosas de arriba que en las de esta tierra. El apóstol Pablo diría a los Colosenses en el capítulo 3 y el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hermanos, esa es la intención del Maestro. Nos anticipa que se va, nos dice que se va a preparar lugar y que en ese lugar al que va, nosotros también iremos. Nos dice, soñad con aquel momento, poned vuestra esperanza en aquel día, en aquel lugar. No se turbe vuestro corazón, mirad, vuestras moradas celestiales las estoy preparando yo, que ya están hechas. Que no te preocupes por la decoración, que ya la voy a pintar del color que sé que te gusta. Que vas a estar allí conmigo. Donde voy yo estaréis vosotros. Mirad allí, mirad al Padre, porque es en el Padre eterno en quien todo cobra sentido. Tengo un buen hermano en la fe y un amigo, es mayor que yo, unos cuantos años, y toda su vida ha hecho artes marciales. Tú tocas a ese hombre en la espalda y es como tocar una pared. Fuerte. Es mejor que no te encuentres con él
si tienes que luchar contra él. Siempre se ha dedicado a las artes marciales y de hecho es profesor de artes marciales. Y también le gusta mucho todo el tema de la milicia, todo lo castrense, ¿no? Siempre que ve una peli donde hay francotiradores, se emociona. Y recuerdo que una vez me dijo, Gerson, yo soy como un soldado de Cristo, como un francotirador. ¿Sabes? El francotirador pone su mira en el objetivo, no despega su mira del objetivo. Y siempre que leo este pasaje me acuerdo de mi amigo Fernando. La mira como el francotirador en las cosas de arriba. No me despego de mirar arriba, porque si miro a la tierra, pierdo el objetivo y pierdo todo, hermanos. Amada iglesia, ¿necesitamos ese destello? ¿Necesitamos esa visión segura del Padre en las moradas eternas? Claro que sí. Claro que necesitamos pensar más en aquello. Y alguien podría decir, bueno, Gerson, yo más que imaginármelo, mira, si solo se me permitiera ver un segundo, subir al cielo un segundo y ver lo que hay allí para mí, te aseguro que mi vida cambiaría más. Si se me permitiera solo un segundo, yo cambiaría mi vida más para Cristo. ¿Cambiarías tu manera de vivir más para Cristo? Mira, quizás lo digas con sinceridad, pero yo creo que no cambiaría nada en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el problema no se resuelve cuando tengas una visión de lo que hay en el cielo. Porque el problema no está en los ojos, hermanos. El problema está en el corazón. En el corazón. ¿Recordáis aquel episodio en el que el Señor Jesucristo lleva a cabo casi su primer sermón, el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5? ¿Sabéis? Hay una porción allí al comenzar este capítulo que se le conoce como las bienaventuranzas. ¿Lo recordáis? Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, etcétera, etcétera. Pero hay una promesa específica para un tipo de persona a la que se le va a permitir ver a Dios y ver su reino. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mirad, hermanos, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, en la gran caída, parte de lo que se perdió en aquel momento fue la capacidad de ver a Dios. Ellos andaban con Dios, se comunicaban con Dios, podían verle cara a cara. Y con el pecado se perdió eso. Y desde entonces, hermanos, hemos estado llamados a seguir a un Dios y a adorarle, a un Dios que es invisible. Y es francamente difícil seguirle en ocasiones porque los seres humanos necesitamos ver para relacionarnos, ¿no? Pero se nos ha llamado a adorar a un Dios que es invisible. Y además se nos ha prohibido expresamente que hagamos cualquier tipo de imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra con la intención de recrear al Dios verdadero, con la intención de rendirle honor o venerarle. De manera que todos quienes intenten recrear visualmente algo de lo que hay en el cielo, incurren en un terrible pecado de idolatría. Pero hermanos, el llamado que tenemos no es simplemente a ver con los ojos de ver, no, sino con los ojos del corazón. Y solo los ojos de un corazón puro pueden ver a Dios. Bueno, Gerson, ¿a qué te refieres con un corazón puro? Si es que es imposible alcanzar un corazón puro en esta tierra. Si es que hay pecado con el que luchamos todos los días y a veces cedemos ante el pecado, ¿no? Bueno, ya lo sé. Eso lo sabemos todos, ¿no? Es imposible conseguir ese objetivo en la tierra, pero ¿a qué estamos llamados, hermanos? A limpiar, a purificar, a pulir constantemente nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo que vemos con los ojos, lo que hacemos con las manos, lo que decimos con nuestra boca. Estamos llamados a purificar nuestro estilo de vida, porque los puros de corazón verán a Dios, bienaventurados. Limpiar, ¿recordáis el pasaje por el que hemos pasado hace poco? Ahí está Jesús limpiando los pies de sus discípulos y Pedro, Señor, lávame todo a mí entero. Dice, no, Pedro, tranquilo, no hace falta que te lave entero, tú ya has sido lavado entero. Lo único que necesitas es lavar tus pies, porque te manchas de pecado en esta tierra. Lavaos los pies los unos a los otros, ¿no? Esa es la enseñanza del Maestro. De eso se trata nuestra santificación. Estamos llamados a intentar ser todo lo puro que podamos en esta tierra y, si es necesario, a tomar cartas estrictas en el asunto. ¿Que voy al estadio y empiezo a insultar al árbitro? Pues no voy más al estadio, porque eso no purifica mi corazón.
No puedo controlar el Facebook porque empiezo a ver cosas que no debería ver. Pues desinstálate la aplicación. Necesitamos purificar nuestra vida. ¿No es acaso eso lo que significa venga a nosotros tu reino? Que vivamos y nos comportemos como estando ya en el reino de los cielos. No podemos esperar a llegar al cielo para actuar como personas puras, que tenemos que ser los representantes de Dios aquí en la tierra. Purificar nuestro corazón. Y me da igual, hermano, si has caído en un pecado con el que estabas luchando. Al Señor también. Bueno, no le da tan igual, porque hiere su corazón cuando pecamos. Pero el Señor dice, bueno, lo has hecho, pero levántate, purifícate de nuevo, pide perdón. Y no estoy diciendo, hermanos, que haciendo esto se te van a abrir los cielos y serás llevado al tercer cielo por un momento. Te estoy diciendo que en la medida que nosotros vivamos una vida santa, veremos a Dios incluso en las circunstancias más simples de la vida. Te lo aseguro. Te pongo un ejemplo. Mira, en ocasiones, sobre todo cuando vengo muy apurado en el coche, yo espero y oramos en el coche, Señor, por favor, voy un poco tarde o voy un poco justo, provee un hueco enfrente de la iglesia si es posible. Y en ocasiones, hermanos, venimos por esta calle de José Matías y casual, un coche se marcha y podemos aparcar perfectamente. ¿Qué hacemos? Damos gracias a Dios porque ha provisto un hueco enfrente de la iglesia. En otras ocasiones venimos con el mismo apuro, orando la misma oración a Dios. Señor, un hueco en la calle José Matías. Cuando venimos, casual, ningún coche se mueve, hermanos. Entonces tenemos que dejar las cosas aquí, dar 4 vueltas, hasta que tenemos que aparcar a 4 calles de aquí o arriba en la Renfe, que tampoco está tan lejos. ¿Y sabéis qué hacemos? Bueno, damos gracias a Dios porque ha provisto un hueco a 4 calles de la iglesia, hermanos. Vemos a Dios hasta en las cosas más simples. Entended la ilustración, hermanos. Ver a Dios, incluso en las cosas más particulares de la vida, en las que no te gustan, nos limpia el corazón, nos hace más puros. ¿Por qué? Porque cuando yo no encuentro un hueco, no empiezo a gruñir porque no hay sitio, no empiezo a quejarme con aquel del coche rojo pequeño que ha aparcado y ahí cabrían perfectamente 2 coches. Me limpio el corazón de la crítica y la murmuración. Señor, hoy no has provisto hueco, gloria a ti. Vemos a Dios en las cosas sencillas de la vida y se nos limpia el corazón. Entonces vemos más a Dios obrando en las cosas. ¿Entendéis, hermanos? Te curas de la crítica y la murmuración. Y por supuesto, hermanos, un domingo, si hay un día que yo no quiero enfadarme, es un domingo en la mañana. Si los niños están un poco caóticos y lloran al venir durante 40 minutos en coche, no, lo último que quiero es discutir con los niños o incluso con la mujer, porque quiero entrar por esa puerta para ofrecer a Dios una adoración limpia. Por eso te recomiendo, hermanos, evita cualquier disgusto el domingo en la mañana. Bueno, en cualquier momento de tu vida, pero específicamente el domingo, porque ¿qué adoración le vas a ofrecer a Dios? Estás cantando aquí pensando, pero es que yo le dije que el café con 2 de azúcar y solo me ha echado 1 y estaba muy malo el café. Evítalo, sobre todo el domingo. De verdad, hermanos y amigos, no sirve de nada tener una visión celestial si tu corazón no ha cambiado. De nada. Y esto lo vemos a lo largo de toda la historia bíblica, ¿no? En las Escrituras encontramos personas que han visto milagros en tiempos de Moisés, en tiempos de los profetas, en los tiempos de los jueces, de los reyes, en tiempos de los apóstoles y de Jesús. Y hermanos, y lo hemos visto además en el resto de la historia de la iglesia. Hemos encontrado personas que observando el reino de Dios en la tierra, no les ha hecho nada. Siguen con un corazón impuro. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos míos, una visión correcta de Dios lo cambia todo. Te cambia el día. Porque una visión correcta de Dios expulsa todo tipo de temor de nuestro corazón. Si hoy estás angustiado y estás aquí pensando en el porvenir, mira a Cristo. Él sabe tu porvenir y va a proveer lo que Él sabe que necesitas. No temas. Es exactamente lo que Jesús hace con sus discípulos. Ellos están llenos de temor porque su maestro, su líder, va a marcharse. Han sido 3 años increíbles, hermanos, llenos de aventuras, de poder, de buena comida, de popularidad. Y les parece que ese estado de bienestar simplemente va a terminarse. Se va el maestro y con él
las aventuras y el estado de bienestar. Pero Jesús expulsa sus temores al darles la visión de las moradas celestes, la visión del Padre en las moradas. Una visión correcta de Dios te arregla la vida, te arregla el día, te mantienes en pie. Solo imagínalo, hermanos. Ves a Dios todopoderoso en su trono, gobernándolo absolutamente todo, soberanamente. No hay nada que se le escape. En ese Dios es quien confiamos, hermanos. Si alguien no le conoce así, que lo conozca, para que se vaya el temor de su vida. Es evidente, hermanos, que estamos en un mundo lleno de ansiedades, depresiones y problemas. Y según dicen los expertos, un montón de problemas en la psiquis, en la mente, ¿no? Y todo esto, hermanos, lleva al ser humano sin Dios al borde de la desesperación, hasta que no encuentra más motivos para vivir. ¿Y qué hace? Se quita la vida, abandona este mundo. Y lo peor, sin Cristo. Mirad, hermanos, estos datos que estuve leyendo esta semana. Son aterradores, pero quería traéroslo. Cada año se suicidan más de 700.000 personas en el mundo. Es alarmante el incremento de casos entre jóvenes. El suicidio es la primera causa no natural de muerte entre jóvenes y adolescentes de entre 12 y 29 años. En el 2022 se quitaron la vida en España 345 menores de 30 años. 12 niños entre 10 y 14 años. 72 adolescentes entre 15 y 19 años. 128 casos entre jóvenes de 20 a 24 años y 133 entre jóvenes de 25 a 29 años. Y la cosa es que el número de suicidios sigue aumentando según va pasando el tiempo. Estas cifras son duras y espeluznantes, hermanos. Y de verdad, intento abordar este tema con un poco de tacto porque no sé si hay alguien aquí que esté atravesando por una situación de mucha tristeza o depresión. No sé si en casa o tienes un amigo que está sumido en la depresión, pero es que necesitan el mensaje del Evangelio. No tienen esperanza, ninguna. Necesitan a Cristo. Y con todo este tema de las depresiones, hermanos, recuerdo que escuché yo a un pastor del sur hace tiempo. Es un pastor que atravesó por un momento muy duro de ansiedades y depresiones. Y él lo cuenta en su testimonio. Y por hacértelo corto, lo que me gustó de este testimonio fue la sinceridad de este pastor. Decía que más que una enfermedad de la mente, la depresión, él entendió que realmente lo que ocurría en su corazón era incredulidad. Incredulidad. Porque decía, cuando conoces que Dios tiene el control de todas las cosas, descansas. Y mira, puede ser que tú no estés de acuerdo con lo que esta persona que atravesó por esta situación dijo. A lo mejor conoces a alguien que ama a Dios, pero que no entiende por qué está tan deprimido. Yo simplemente intento contarte el caso real de una persona que atravesó por aquella misma circunstancia y pudo salir de este valle de sombra y de muerte, poniendo las cosas claras delante de Dios. Que la ansiedad viene cuando no tenemos la fe de pensar que Dios estará el día de mañana para hacerlo mejor. Viene cuando pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Entonces entramos en desesperación. Y por supuesto, hermanos, lo que estoy diciendo lo digo desde mi posición, ¿no? Puede alguien pensar, bueno, tú no estás sufriendo ninguna depresión, tú no sufres de ansiedades, ninguna cosa que te preocupe en extremo. Y bueno, gracias a Dios es verdad. De momento no sufro de nada de esto. Puedo llegar a fin de mes, gracias a Dios. Puedo pagar mis facturas, gracias a Dios. Pero yo sé, hermanos, que todo esto en sí mismo, aunque yo tuviera todo esto, si no tengo la paz de Dios, las ansiedades me comen. Si yo no tengo la paz de Dios gobernando mi corazón, la depresión me consume. Porque podría tenerlo todo, hermanos, y no tener aquella paz que Cristo compró en la cruz. Nuestra oración en casa, hermanos, muchas veces, y generalmente antes de comer, es: Señor, gracias por los alimentos que tenemos, por el día que hemos tenido, porque nos has ayudado en esto y en lo otro. Y damos gracias. Y muchas veces oramos, hermanos, diciendo: pero Señor, si el día de mañana no tenemos todas estas cosas, prepara nuestro corazón. Que nuestro corazón no entre en angustias, que no entre en temores, y que podamos y sepamos vivir, así como en la abundancia, también en la escasez.
Señor, prepara el corazón. No puede depender nuestro gozo, hermanos, de si tenemos o no las cosas que necesitamos o que creemos necesitar. Lo dicho, puede ser que me sienta así porque tengo una preciosa familia, una preciosa iglesia, un trabajo, preciosos hermanos como vosotros y libertad para reunirnos. Pero, ¿y qué pasa si el día de mañana no tenemos estas cosas, iglesia? ¿Qué pasa si mañana me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si el día de mañana nos persiguen y nos cierran la iglesia y no nos podemos ver? ¿Va a depender mi felicidad y mi gozo de estas cosas? ¿Esta felicidad y este gozo que Cristo ha comprado para mí en la cruz? Qué triste, hermano, qué vida más triste sería depender de las circunstancias. Hay personas que pierden su trabajo y prácticamente pierden su identidad, porque piensan que ellos son que su identidad está formada por aquellas cosas a las que se dedicaban, que aquello a lo que se dedicaban le daba sentido a su vida. Por eso pierden el trabajo y lo pierden todo. Mi hermano, tú no eres aquello a lo que te dedicas. Tú puedes ser un médico, puedes ser una abogada, puedes ser un albañil, puedes estar cuidando a personas mayores. Da igual a lo que te dedicas, pero en primer lugar, tú antes que todas estas cosas eres hijo o hija de Dios. Y esto tiene que grabarse a fuego en nuestro corazón. Esa es tu identidad. Y luego lo que hagas es otra cosa. Y puedes invertir en ello tu pasión. Si tú eres médico, sé el mejor médico para la gloria de Dios. Si tú eres albañil, pon los ladrillos de la mejor manera que puedas para la gloria de Dios. Si eres ingeniera, sé la mejor ingeniera para la gloria de Dios. Esfuérzate por hacerlo bien, pero no puedes poner tu identidad en ello. Porque si el día de mañana esto te falta, vas a entrar en la misma tristeza que los discípulos. Por lo cual el Señor tuvo que decir, no se turbe vuestro corazón. Ahora, hermanos, una cosa no te pueden quitar del corazón. Tu identidad en Cristo. Tu gozo en Él. Te puede faltar todo, pero no Cristo. Nadie te lo puede quitar, ni la muerte, ni los demonios, hermanos. No te lo puede quitar nadie. Y esto es lo que ocurre, hermanos, cuando vienen las crisis económicas, por ejemplo, ¿no? La gente empieza a perder sus trabajos y el índice de suicidios en aumento. El consumo de calmantes en aumento. Hermanos, ¿cómo curar un problema del corazón? Con pastillas. Las pastillas te pueden dar cierto beneficio, cierto gozo, tranquilidad en un momento. Pero ¿cómo controlas, cómo quitas tú un problema que es del corazón con pastillas? No se puede. Y por favor, entenderme, quiero ser cuidadoso, ¿vale? No sé si hay alguien en este caso ahora mismo en nuestra iglesia, pero creo que esta es la verdadera cura para el alma. La fe en Cristo, la vista en Dios. Amén. Yo sé que es pasar por una situación difícil también. Yo he llegado a estar sin un céntimo en mi bolsillo. Sé lo que es no tener absolutamente nada. Sé que es no sentirte útil trabajando o proveyendo para tu casa. Yo lo sé. Pero gracias que el Señor ha estado allí para ayudarnos, hermanos. Y es esto lo que ocurría con los discípulos. El temor de los discípulos radicaba en el hecho de pensar, ¿cómo lo vamos a hacer ahora sin Jesús? Pero de vuelta, con el tiempo entenderían que el Señor seguiría estando allí para ellos, como lo ha estado siempre con su pueblo. Y puede que una de las preocupaciones de los discípulos fuera precisamente que lo que dijimos antes, ¿no? Ahora el Señor Jesús se marcha, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? ¿Quién nos va a sostener? ¿Quién nos va a proveer? Pero estoy convencido, hermanos, con toda seguridad digo que ellos amaban a su maestro. Y empezaron a entrar en angustias y en temores porque su maestro iba a dejar de estar con ellos enseñándoles y exhortándoles. Y creo, hermanos, que podemos aprender incluso de esto. Mira, uno que ha tenido un contacto con Cristo y que ha gustado de los dones celestiales y que ha sido discipulado por Jesús, ya no sabe estar sin Jesús. Hay que aprender a estar sin trabajo y sin coche, sin comodidades, pero no sin Cristo. Uno que ha probado de Cristo ya no sabe estar sin Él. Le da pavor pensar que el día de mañana no puede tener a Dios en su corazón. Los discípulos no se imaginaban la vida fuera de Cristo. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? ¿Recordáis aquella canción bonita de Esperanza de Vida que cantamos de vez en cuando? Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí,
yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a separarme? ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía, si solo tú tienes palabras de vida? Qué bonito, hermanos. Pensar en que Cristo está en su trono y está en los cielos y en las moradas del Padre, esperándonos allí, nos quita los temores. Ahora bien, ¿cómo se llega a las moradas celestiales? ¿Cómo se llega allí? Este es nuestro siguiente punto. Vamos llegando ya al desenlace. ¿Cómo se llegan a las moradas celestiales? Hemos dedicado una buena parte del sermón a entender que nuestros ojos deben estar puestos en Cristo, en las cosas de arriba, que esa es la solución para que los temores se esfumen de nuestra vida. Pero ¿cómo se llega allí? Bueno, el camino, hay un camino. Hermanos, el Señor no nos ha dejado un mapa o unas coordenadas o una locación, ubicación en tiempo actual, real, ¿no? Como en el WhatsApp. Tomás le dijo al Señor: Maestro, no sabemos dónde vas, no conocemos el camino. Pero es que el Señor no nos ha dejado un mapa, hermanos, o un camino. Él nos ha dejado algo muchísimo mejor. Una fe que nos lleva por el camino. Es solo y únicamente a través de la fe en Cristo que podemos llegar a las mansiones celestiales. Solo y exclusivamente a través de Cristo. Cualquier otra vía de acceso al cielo está bloqueada, hermanos. Ningún otro camino conduce al cielo. Ni el budismo, ni el islam, ni tu religiosidad, ni tus buenas obras pueden hacerte entrar en el cielo. Solo Cristo. Si no estás en Cristo, no puedes. Si no estás en Cristo, no llegas. Porque el camino a las moradas es una persona, hermanos. La bendita persona de Cristo, de Jesús. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y sabéis, hermanos, qué significa esta palabra nadie en el texto original en griego? Nadie significa nadie. Ni uno, nadie puede entrar al cielo si no tiene a Cristo. Aquel que es el camino, la verdad y la vida misma, te dice que si no le tienes a Él, es imposible que pueda salvarte. Si no creyeres su verdad, entonces creerás tu verdad. Y tu verdad es la mentira. Y estarás perdido para siempre. No, querido amigo que me escuchas hoy aquí. Obedece la verdad y serás salvo. Obedece a Cristo y serás salvo. Creo que Jesús vino a este mundo a vivir, esto es lo que debes creer. Cree que Jesús vino a este mundo a vivir una vida perfecta e intachable en comunión con el Padre. Que Él fue torturado y crucificado en una horrenda cruz para pagar allí por todos tus pecados. Si tú crees que Él al tercer día resucitó de entre los muertos y que ahora está sentado en la gloria del Padre, si tú crees en esto, serás salvo. O vienes a Jesús o no hay salvación para ti. Y creo que una de las cosas que más irrita a este mundo, hermanos, sobre todo en los tiempos en los que estamos ahora, es que digamos que solo hay una verdad absoluta. ¿No? ¿Nunca te ha pasado? Claro, en el momento en que el cristianismo afirma ser la única vía de salvación, el único camino al cielo y la religión verdadera, bueno, esto bloquea cualquier camino a cualquier otra religión o estilo de vida, por supuesto. Pero es que, hermanos, no podemos decir otra cosa. Jesús es la única verdad porque Él es el único Salvador. No hay nadie que haya vivido su vida, haya muerto y haya resucitado 3 días después. Él es el único Salvador, el único que ha demostrado ser el Hijo de Dios, el único que ha vencido la muerte y el único que está en el trono en los cielos, gobernando y rigiendo el universo. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, no podemos suavizar ni diluir el mensaje del Evangelio. No tenemos derecho a ello. Mis queridos hermanos, no podemos diluir el mensaje del Evangelio. No se turbe nuestro corazón cuando tenemos que predicar el Evangelio a la persona que sea. Hablemos claramente del pecado, hablemos claramente del infierno, hablemos claramente de su necesidad de Salvador, de un Salvador, de que Jesús es el único camino. Hablemos claramente, no suavicemos el mensaje. ¿Sabes por qué? Porque el mismo mensaje que a muchos va a incomodar y ofender, el mismo mensaje que va a hacer que te desprecien, que te echen a un lado, que se rían de ti o te persigan, es el mismo mensaje que va a calar en el corazón de los elegidos. Por eso no puedes suavizar el mensaje del Evangelio.
el mensaje claro del Evangelio es la única garantía de que los que escuchen, los elegidos, serán movidos por el Espíritu Santo a tomar una decisión por Cristo. Por eso no tenemos derecho, hermanos, a cambiar siquiera ligeramente el mensaje del Evangelio. Es el mismo mensaje que Dios va a usar para salvar a los suyos. No podemos diluir otra vez el mensaje. Debe ser predicado como Dios lo ha mandado. Porque otra vez el mismo mensaje que a algunos hace crujir los dientes de rabia, de odio, a otros hará que vengan corriendo a los pies de Cristo. Amén. Oramos por ellos. Solo la verdad de Cristo hace libres a los cautivos. Si obedeces a la verdad, si sigues a Jesús, lo que te espera al final del camino es la casa del Padre. Gloria a Dios. Y en la puerta de la casa, hermanos, de las mansiones celestiales, una voz tierna y potente que te dirá: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo fiel. A aquellas moradas, hermanos, no se puede acceder de ninguna otra manera. Mira, tú sabes aquellas urbanizaciones de lujo donde viven solo personas muy ricas y famosas, ¿sabes? Te puedes imaginar, no sé, alguna en Miami, por ejemplo. En estas urbanizaciones, hermanos, no se puede ir a vivir solo con tener muchísimo dinero. Porque hay mafiosos con muchísimo dinero, hay jeques con muchísimo dinero, pero si tú no eres una persona que tiene cierta influencia y cierta reputación, sea un presidente, un artista famoso o un deportista, tú no puedes optar a vivir allí. Debes tener la influencia correcta. De hecho, la persona que te vaya a vender una mansión allí, una parcela, va primero a inquirir en quién eres, si te la vende o no. De la misma manera, hermanos, a las urbanizaciones celestes no se llega con tu dinero, ni con tus buenas obras, ni con tus religiones. Allí solo se llega con la influencia correcta, la influencia de Cristo, por más buenas obras que puedas tener. Hermanos, ¿no nos infundes tu aliento? Yo creo que sí. Que no es por ti, no es por tu esfuerzo, es por el esfuerzo bendito del Hijo de Dios que llegaremos allí. Al final del camino, las moradas del Padre. Y en las moradas, la voz potente: entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, no olvidemos que estas palabras, precisamente, se les dijo, fueron dirigidas principalmente ¿a quiénes? A los discípulos. Es verdad que es un texto que utilizamos muchísimo para evangelizar, ¿no? ¿No os parece? Cuando hablamos a alguien del Evangelio decimos: Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Pero creo que hacemos bien en recordar que estas palabras fueron dirigidas principalmente a los discípulos, no a los incrédulos. Se ha dicho para que tú y yo, que somos creyentes, tomemos ánimo y vivamos la vida espiritual, la vida cristiana con valentía. Yo soy el camino, la verdad y la vida, sin temores. Y es precisamente, hermanos, andando por este camino en el que se puede aplicar la promesa final de este texto. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es la promesa del Señor. Si tú andas por este camino y algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Porque el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí está, hermanos, su promesa. Y para ir cerrando, ya tenemos a Jesús, ya conocemos la verdad, que nos conduce al camino y nos da vida eterna, ¿de acuerdo? Ahora se nos promete que mientras caminemos en los caminos de Cristo, las cosas que Jesús hizo, haremos, y aún mayores. Flipante, ¿verdad? Cosas mayores haremos. Ahora, el que en mí cree hará cosas mayores. ¿Qué significa cosas mayores, hermanos? ¿Qué significa esto? Porque estas palabras son muy importantes entenderlas en su contexto y conocer la aplicación y la importancia que tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque una lectura simple, sin profundizar, ha llevado a muchos a hacer auténticas locuras, incluso pastores, iglesias y denominaciones. ¿Cómo haremos cosas mayores que las que hizo Jesús? Pues, si Él caminó sobre el agua, nosotros correremos sobre los océanos. Si Él
devolvió la vista a los ciegos, nosotros vamos a ir ahora mismo al hospital y en vez de 1, 20 ciegos. Esta noche cuando estemos cenando, oraremos por la única pizza que tenemos y se van a multiplicar en 10. ¿Qué significa esto, hermanos? Por supuesto, hermanos, nosotros seguimos viendo cómo el Señor actúa milagrosamente, ¿no? Cuando tú vienes aquí un jueves y escuchas los testimonios de las personas, cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha respondido su oración, alabamos al Señor. Claro, si no vienes, no lo puedes oír. Te pierdes de los testimonios. Pero aquí, hermanos, vemos cómo el Señor sigue respondiendo a nuestras oraciones, ¿no? Y creo que el Señor se refería con obras mayores a todas aquellas obras que se harían a través de la fe. El Señor Jesús le diría más tarde a Tomás: Tomás, tú has metido tu mano en mi llaga y crees porque has visto. Pero más bienaventurados son aquellos que creen sin ver, sin ver. Creo que al Señor Jesús le maravilla mucho más todas aquellas cosas que se hacen por medio de la fe que por medio de la vista. Hay ocasiones, hermanos, en las que, no sé si lo recordáis, ahora vamos a recordar un momento en los que el Señor Jesucristo le maravillaba la fe de ciertas personas. Y Él decía algo que me encanta: oh, tu fe. Me encanta recordar al Señor viendo la fe de alguien y diciendo: oh, tu fe. ¿Recordáis aquel pasaje de Lucas 7? Un centurión que tenía un siervo que estaba muy enfermo y al cual amaba mucho. Él vino al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, yo sé que tú tienes el poder para salvarle. Por favor, sana a mi siervo. El Señor Jesús ve la fe de este hombre y dice: está bien, vamos para casa. Y este centurión le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Di solamente una palabra y esto bastará para que él sea sano. ¿Y qué dice el texto, hermanos? La Escritura dice que Jesús se maravilló de la fe de este hombre y dijo: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. ¡Bum! Milagro. Fue a casa y su siervo se había sanado. Le maravilló, hermanos. No hay nada que sorprenda a Dios, pero sí que le maravilla. Y se maravilla con la obediencia de sus hijos. Eso es lo que al Señor más le encanta, que sus hijos presten atención y obedezcan. Los ángeles se maravillan cómo las personas siguen siendo salvas a través del mensaje del Evangelio. Y creo que los milagros más impresionantes son los que se viven a través de la fe. Estos discípulos harían cosas mucho mayores que devolver la vista a un ciego o expulsar demonios. Este puñado de cristianos, hermanos, sin armas, sin un ejército, pero con un mensaje totalmente poderoso, lograron predicar el Evangelio en todo el Imperio Romano y lo desintegraron. Echaron abajo sus dioses falsos, esos dioses que estaban tallados en la madera o en la piedra, y ahora no quedan más que sus ruinas. Pregúntale a Marcos y a Mónica, que acaban de venir de Grecia. ¿Dónde están los templos de la gran diosa Diana? Los templos de los falsos dioses. Ruinas, hermanos, ruinas. Los discípulos hicieron cosas mucho mayores que devolver la vista a un ciego. Una cosa mucho mayor es predicarle el Evangelio a alguien y que esta persona lo entienda y sea salva. ¿No es así? ¿No oramos muchas veces cuando hay una persona muy enferma pidiendo: Señor, queremos que la sanes, pero antes que nada, sálvale, dale vida eterna y luego todo lo demás? Porque esos son milagros mayores. Amén. Así que, hermanos, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús a través de la fe, y, muy importante, que esté en la línea de su voluntad, porque no vamos a ir ahora a casa a pedir: Señor, quiero esto. Lo pides con fe en el nombre de Jesús, amén. Tú lo pides en el nombre de Jesús y si Él lo ve conveniente te dirá: vale. O te dirá: bueno, espera un poquito, sí, pero después. O te dirá: no. Que esa es una gran misericordia de Dios, decirnos no. Amén. Así que, hermanos, resumimos. No se turbe nuestro corazón, Jesús sigue ahí para nosotros y lo va a estar siempre, siempre. Las moradas celestes ya están preparadas para nosotros. Solo tienes que soñar con llegar allí, estar con el Señor. Ya conocemos el camino que conduce a la vida eterna, la verdad hecha persona, a Jesucristo. Y finalmente, tenemos que seguir haciendo las obras de Jesús, y aún mayores, seguiremos haciendo, extendiendo el Evangelio del reino en la tierra. Amén. Bien, vamos a orar. Oh Señor, te damos las gracias de nuevo por tu palabra.
Te damos las gracias, nuestro Señor, porque tú nos has hecho grandísimas promesas. Permítenos, Señor, danos la fuerza para no dudar de tus promesas. Son tan bonitas y reales que solo cuando nos asimos de ellas y nos aferramos a ellas es cuando estamos de verdad felices. Porque en este mundo tendremos aflicción, pero si ponemos los ojos en ti, Padre, seremos libres de las tristezas, Señor, de las ansiedades. Padre, por favor, obra en el corazón de cada uno de mis hermanos como en el mío. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a soñar con estar contigo pronto, a traer el reino de Dios aquí a la tierra y vivir una auténtica vida cristiana, una vida que te agrade, Señor. Y Señor, también tenemos tu promesa de que cuando caigamos, te tenemos a ti, el abogado justo, para perdonarnos y levantarnos. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.